Comienza la entrevista aquí en Canal 5 Noticias. Lo cierto es que se viene un tema importante, que es la reforma de la seguridad social. Se habla de eso desde hace muchísimos años, pero este gobierno parece que le va a hincar el diente. De hecho, ya empezaron a trabajar con un grupo de expertos. Por eso nuestro invitado precisamente es Rodolfo Saldain. Rodolfo Saldain nació en Rocha el 17 de agosto de 1957. Es un abogado especializado en Derecho Laboral y en Derecho de la Seguridad Social que preside la Comisión de Expertos en Seguridad Social creada por la Ley de Urgente Consideración para realizar un diagnóstico del sistema previsional uruguayo y presentar al Poder Ejecutivo propuestas para reformarlo. Egresó de la Universidad de la República en 1983, fue subdirector general de la Dirección General de Seguridad Social, presidente del Banco de Previsión Social, coautor de las reformas previsionales de Uruguay de 1995 y de Costa Rica en 1997. Además, es socio fundador del estudio Rodolfo Saldain y Asociados, docente en la Universidad de la República, en el Centro Latinoamericano de Economía Humana, la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo. Es autor de varios libros, el último titulado La Era de los Nuevos Viejos, Longevidad, Trabajo y Jubilación en el siglo XXI, sobre los efectos individuales de las vidas más largas y los impactos colectivos de la masificación de la longevidad en el sistema de seguridad social. Es afín al Partido Nacional, participó en el Movimiento Nacional de Rocha y en Por la Patria, aunque actualmente no tiene actividad militante. Se dedicó a la seguridad social a pedido de Wilson Ferreira Aldunate en el año 1984. En 1982 estuvo 45 días detenido en la cárcel central, procesado por la justicia militar por el delito de escarnio a las instituciones constitucionales debido a los contenidos de un discurso que dio en el cine Maracaná de Malvin. Bueno, no se olvida más de ese discurso, por lo menos. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y los felicito por la investigación que hicieron. ¿Vio? Atrás de la presentación. El equipo de producción de la entrevista se dedica también a investigar bastante sobre los invitados. Sí. Saldain, ¿tienen tiempo ustedes hasta el 31 de octubre, en la Comisión de Expertos, estoy hablando en la Seguridad Social, para presentar un documento final? ¿Va a ser un documento de consenso? Porque la primera parte, este primer ensayo que ustedes presentaron, fueron 9 votos en 15, o sea, 9 personas lo apoyaron en 15. Sí, 10 en 15. 10 en 15. 10 en 15. Es muy difícil el consenso, es muy difícil llegar a un acuerdo completo. Estamos trabajando para eso. Y venimos trabajando intensamente con la mejor voluntad de los 15 miembros. Creo que hoy terminamos una ronda de 4 o 5 sesiones, no recuerdo, de evacuación de dudas, consultas. Mañana empezamos a recibir algunas delegaciones que son particularmente importantes por el rol que tienen en el sistema. Vamos a seguir en eso en esta semana y en la próxima. ¿Se cruzan cuestiones políticas? ¿Por eso no se alcanza el consenso? Se cruzan cuestiones políticas, ¿verdad? Es decir, en el medio ambiente general hoy hay una crispación de la realidad política que no la vivimos dentro de la comisión, pero la comisión trabaja en ese contexto. Hay claramente una mayor distancia entre la coalición de gobierno y la coalición opositora, producto fundamentalmente de un conjunto de procesos que están en curso, entre ellos el proceso electoral del Frente Amplio, el proceso del referéndum contra 135 artículos de la LUC. Es decir, y eso radicaliza y dificulta, ¿verdad? Es decir, ¿Y se pueden presentar el 31 de octubre, se va a presentar un solo informe con la mayoría o 2 informes? Se pueden presentar 2 informes, se pueden presentar un único informe con discordias parciales. Eso todavía no lo hemos decidido. Lo ideal sería un acuerdo y si no es un acuerdo, el menor nivel de discrepancias posibles. ¿Y está lejos ese consenso, dice? Y bueno, yo todavía no lo avisoro en el horizonte. Vamos a ver en los próximos días, cuando empiecen a aparecer, cuáles son las propuestas y las ideas del resto de los compañeros de la comisión. Vamos a meternos en otro tema que importa, que es el contenido, ¿no? Porque hay mucha expectativa. Refiere hasta cuándo hay que trabajar, hasta cuándo hay que aportar. Ustedes marcaron la fecha de 1967, ¿no? En algún lado había que poner esa línea
que iba a quedar gente afuera, iban a quedar contentos y otros no tantos. Y también la línea de 1971, para empezar, digamos, a aumentar los años de aporte. ¿Por qué pusieron el 67 en particular? Pusimos el 67 como el inicio más temprano posible de la transición en materia de edades, subiendo de un año por cada año. Es decir, por lo tanto, los nacidos en el 67 se jubilarían con 61 años, los nacidos en el 68 con 62 y así sucesivamente hasta el 71. Y siempre con 30 años de trabajo. Siempre con 30 años de trabajo, eventualmente con menos, pero con algún año más de edad. Es decir, ¿por qué el 67 y no algún año anterior? Es la ley 19.590 la razón, la ley de cincuentones. La ley de cincuentones comprendió a las personas que habían nacido hasta abril de 1966. Y esas personas tuvieron hace muy poco, es decir, una opción entre este régimen y este otro. Muchos incluso están pagando cuál fue su decisión. No es viable hoy cambiar esas reglas de juego donde las personas optaron por un régimen o el otro hace un año, 2 años o meses. ¿Y qué pasa con los que van a quedar en esta mitad de camino, digamos, que aportan 15 años con un sistema, 15 años con el otro sistema? Redondeo un poquito algo del anterior. Sí. Un escenario es el para los nacidos en 1967, pero también presentamos el resultado de uno menos exigente, que inicia la suba progresiva de la edad y gradual de la edad de retiro a partir de los nacidos en el 71. Que son los que hoy tienen 50 años, en definitiva. Los que tienen 50 años. Allí lo que nosotros marcamos es el diferente impacto de una opción y de la otra, ¿no? Es decir, en lo personal soy partidario de la primera, sé que con esto no gano amigos, pero creo que uno debe decir lo que entiende que corresponde, ¿verdad? Igual todas las definiciones después las va a tomar el Poder Ejecutivo, Sin digamos. duda. Lo nuestro es un informe técnico, es un informe que es un insumo. Después, en definitiva, las decisiones políticas las toma el Poder Ejecutivo y en última instancia el Parlamento Nacional. ¿Y por qué no le convence a usted hacer el cambio, trazar la línea en 1971? Que se lo marco de esta forma. Me pongo en el lugar de los que tienen 50 años, están a 10 años de jubilarse. Viene un cambio de reglas. Bueno, por lo menos 10 años parece una franja bastante coherente. En la medida en que estas resoluciones o estos cambios se hagan con mucha anticipación, son posibles transiciones de ese tipo. Eso es lo que pasa en los países desarrollados, en los países que prevén con bastante anticipación cosas que son bastante previsibles, como por ejemplo el envejecimiento. Sin embargo, esa no ha sido la realidad en el Uruguay. En el Uruguay se ha demorado mucho el tomar medidas y hay algunas de las entidades, por ejemplo la Caja de Profesionales, que no soportan ni siquiera lo que estamos pensando como más estricto. Esa es la razón por la cual yo entiendo que debemos ir, digamos, por lo menos soy partidario en lo personal del escenario de suba de edades a partir del año 60, de los nacidos. ¿En ese punto hay acuerdo con los otros integrantes que no votaron el documento? No, todavía no hemos entrado a ese detalle. Por ejemplo, si nosotros repasamos el documento que nos presentó antes del diagnóstico, el PIT-CNT, dice que hay que tomar medidas para equilibrar financieramente el sistema. Si bien el foco creo que no debe estar exactamente en lo financiero, bueno, una de las medidas y la central que nosotros estamos proponiendo es esta. Por lo que hemos escuchado recientemente, es decir, no en la comisión, pero en el entorno de la comisión, probablemente no estén muy alineados con esta medida. Pues bien, ¿cuál sería una alternativa? Realmente nosotros queremos ver opciones que nos puedan plantear los otros compañeros. El PIT-CNT está criticando el documento que ustedes presentaron, pero está diciendo que se está proponiendo, por parte de la mayoría de esta comisión de expertos, igualar hacia abajo, fue el término que utilizaron, y además que no se está poniendo ningún impuesto a sectores que podrían financiar un poco los números del BPS. Sí, empiezo por lo último. Nosotros estamos considerando que por lo pronto las alícuotas de aportación sobre salarios no deberían incrementarse. En un momento donde hay déficit de empleo, encarecer el empleo
no nos parece que sea el mejor escenario. O sea, los trabajadores no deberían aportar más. Esa es nuestra concepción. Bien. ¿Y los empresarios? Y los empresarios es lo mismo, porque en definitiva es gravamen sobre el trabajo. El trabajo no debería tener un gravamen mayor al que tiene. Esa es una definición para nosotros fuerte, pero bueno, si hay una idea del PIT-CNT de establecer algún otro tipo de gravamen, con gusto la estudiamos, cuantificamos y vemos. Usted sabe que tenemos un problema en la demografía del país, lo sabe más que nadie, que usted es un estudioso de esto. O sea, pocos jóvenes, mucha gente adulto mayor, digamos. Además, dentro de los jóvenes, muchos problemas económicos, o sea, de bajo aporte, si se quiere, para sustentar el sistema. Le quiero preguntar esto, con esta corriente de migración que tenemos, ¿puede ayudar en algo o eso no mueve la aguja, o todavía no mueve la aguja? La respuesta específica, corta, es todavía no mueve la aguja. Pero me gustaría detenerme un poquito más en la pregunta. Nosotros tenemos hoy una tasa de fecundidad femenina de 1.4 hijos por mujer en edad fértil y cayendo. Pienso que no va a caer mucho más, ¿no? Porque España, que está digamos, en los niveles más bajos, a nivel europeo, tiene 1.3. Sin embargo, esa tasa de fecundidad ha sufrido un desplome en los últimos 5 o 6 años. La tasa de reposición demográfica es 2.1. Estamos lejísimos, no vamos a llegar nunca a esa tasa, ¿no? Al mismo tiempo, cada uruguayo que llega a los 60 años vive 1 mes y medio más por cada año que pasa. Las dos son noticias que son un dato. La de la mayor longevidad es un buen dato, una muy buena noticia. Sí, claro. Es decir, sobre todo porque en condiciones de buena salud, la OMS dice que los uruguayos vivimos más de 17 años después de los 60. La otra, bueno, es una realidad que tenemos delante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si no hacemos una reforma importante? Lo que va a ocurrir es que grupos cada vez más chicos de trabajadores en actividad van a tener que estar financiando grupos cada vez más grandes en situaciones de retiro. Ahí es aportar más. Aportar más, un tamaño muy grande en la mochila de esos jóvenes del futuro. ¿Y qué características tienen esos jóvenes del futuro? ¿Dónde nacen los niños en el Uruguay? El año pasado en Uruguay nacieron 35.874 niños. 40% menos que los que nacían hace 25 años cuando la anterior reforma. La población joven, menores de 15 años, era de 850.000 en aquel momento. Vamos camino a que sea del orden de los 450.000. Eso pone sobre las nuevas generaciones una mochila realmente muy, muy difícil de sobrellevar. Y otro dato que es central en esto. ¿Y ahí qué se hace entonces? Y bueno, ¿Se incentiva que haya más nacimientos? Esa es una política... El tema de la migración que les decía, abrir más la puerta, aunque Uruguay es de puertas abiertas. Esa política de incentivar nacimientos se ha experimentado en muchos países con resultados generalmente muy, muy magros. Es una pauta cultural que va asociada a muchas cosas. Lo ideal, desde nuestra perspectiva, es que cada familia, cada mujer, cada pareja pueda tener el número de hijos que quiera, ¿no? Y eso lo que requiere es un medio ambiente amigable a la maternidad y a la crianza de los hijos y un sistema de cuidados en ese sentido. Las familias donde nacen los niños fundamentalmente son las familias de los quintiles de ingreso más bajo de la población. Familias más pobres. Las familias más pobres. Las familias más ricas o de mayor poder adquisitivo, porque ni siquiera ricas, nacen bastante menos niños que en las familias más pobres. Eso es un desafío enorme, sobre todo cuando vemos cuáles son los resultados del sistema educativo. Pero ahí ya nos vamos a otro tema. El tema de las migraciones, sí. Yo creo que es una gran oportunidad para el Uruguay, particularmente si Uruguay logra un crecimiento económico sustentable, sostenido en las próximas décadas, y lamentablemente el contexto regional vive una realidad diferente, porque mucho de esto depende de los países que expulsan personas. Uruguay puede transformarse en un país receptor de migración calificada fuerte. Todavía es prematuro para... Pero tendrían que venir cientos de miles. Cientos de miles y de una manera muy constante. Y hay que ver el tema del empleo, también hay cantidad de cosas, ¿no? Creo que toca una perilla y se puede desajustar otra. Saldain, lo invito a compartir con nosotros y también les propongo a ustedes
compartir esto que nos decía Ernesto Murro, quien, lo recuerda, Murro fue ministro de Trabajo, presidente del Banco de Previsión Social y es además quien está integrando esta comisión de expertos que preside Saldain. Cuando no teníamos todavía el documento, y yo creo que el documento este lo confirma, nosotros decíamos que acá se va por más años de edad y de trabajo, por más AFAP para todas las cajas y también para los que ya están en AFAP, por aportar más aporte de los trabajadores y posiblemente o seguramente más aporte de los empresarios y para cobrar menos jubilación. Está bravo. Más aportes, dice Murro, y todavía me van a pagar menos. ¿Cuánto es con los cambios que están haciendo ustedes? Hay un porcentaje estimado, hoy creo que está en 56%, es decir, yo me jubilo y cobro más o menos el 56% de lo que sería mi sueldo de hoy. ¿Ustedes tienen ese cálculo hecho ya también para la reforma? Sí, tenemos, sí. Y me gusta empezar con las coincidencias. Coincido que está bravo. Es un tema difícil. Veamos que las anteriores autoridades de gobierno vinieron planteando durante muchos años que esto había que hacerlo, siempre difiriéndolo para el próximo Nadie gobierno. lo hacía. Es ahora. Sí, sí. Es ahora. Recuerdo a Astori, ministro de Economía, alertando Mujica, sobre la carga que era que vamos a tener que trabajar EPS. 5 años más y eso vamos a tener que decírselo a la población. Y es lo que estamos diciendo. Realmente eso es un dato. Bueno, está bravo, pero lo que yo le decía, ¿cuánto es si me jubilo? Bien. Depende, la fórmula que nosotros estamos proponiendo para el cálculo de la jubilación es una fórmula diferente a la actual, que prioriza a los sectores de menores ingresos. Los sectores de menores ingresos van a tener jubilaciones que van a estar más próximas al 100% de lo que sea el promedio anterior, 85, 90, es decir, más próximas, a través del mecanismo que le llamamos de ingreso mínimo garantizado, que es un mecanismo que, a diferencia de la jubilación mínima actual, no ignora el esfuerzo contributivo, el aporte que han hecho las personas. Por el contrario, establece una fórmula de cálculo en el cual cada peso aportado va a contar y va a haber un suplemento que va a subsidiar el aporte ese, que va a ser decreciente a medida que se aumenta en el nivel jubilatorio que la persona puede obtener. No puedo estar de acuerdo con que necesariamente vayan a ser jubilaciones más chicas. Es decir, por el contrario, los deciles de menor ingreso, es decir, los 10% de menor nivel salarial, las estimaciones indican que probablemente reciban jubilaciones bastante mejores que las que reciben en el sistema actual. Es probable, sí, porque, bueno, es decir, ¿esto de dónde sale? Esto sale de la mala noticia de ajustar al alza de la edad jubilatoria y de redistribuir lo que es el esfuerzo fiscal vía IVA y vía asistencia financiera hacia la población en menor situación de ingresos. Hoy eso se distribuye parejamente entre quien cobra 100.000 pesos y quien cobra la jubilación mínima. Nosotros buscamos priorizar los recursos de base fiscal que aporta toda la comunidad en fundamentalmente aquellos sectores de menor ingreso. Está bien, me está hablando del sector de menor ingreso, pero vayamos ahora a la clase media, que también siempre fue la más numerosa del país, y el colchón, que siempre se habla. Una persona que trabaja a los 30 años, que cumple 61 años, se jubila a los 61 años, ¿qué porcentaje le correspondería de lo que fue su sueldo? ¿Hay alguna variación en los años que se toman, por ejemplo? Sí, claro. Nosotros estamos proponiendo una fórmula en la cual por cada año que se aporta se genera un beneficio de un determinado porcentaje, por cada año. Por lo tanto, el que aportó 30 años, en relación al que aportó 40, va a cobrar bastante menos. El de 40 va a aportar más, va a cobrar más. El número con el cual los servicios técnicos del BPS hicieron las estimaciones es un número de 1,3% por cada año de aportación. Bien. Eso lo que implica es que el que tiene 40 años va a tener 52%, más o menos. ¿Tá? El que tiene menos años va a tener menos. ¿Por qué no subimos la cantidad de años de trabajo y lo mantenemos en 30? Porque hay muchos trabajadores, sobre todo mujeres y de menor ingreso, que tienen un porcentaje de meses aportados sobre el total posible más chico
que el que suele tener un trabajador como un empleado público o similares. Y en otros países es igual también, trabajo 40 años, como dice usted, tengo 60, 40 de aporte. Me dan 52%, es la mitad del sueldo más un poco más. Aproximadamente, no es mucho En más otros que sistemas eso. es así también. Con cargo a los fondos públicos, a los fondos estatales. Nosotros tenemos la suerte de no ser los primeros países que transitamos por esta situación demográfica. Otros envejecieron antes que nosotros. Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia. Que tenían otra economía, otros niveles de aporte, supongo. Pero, ¿qué tienen? Regímenes mixtos, de muy larga data. El régimen que administran las AFAPs en el Uruguay tiene fondos que equivalen al 30% del Producto Bruto Interno. Esos otros países están en el orden de 200 veces, 200% del Producto Bruto Interno. Es decir, ¿qué significa eso en este tema demográfico? Que la jubilación va a tener un componente muy importante del ahorro previo. Y acá voy a decir otra cosa que a los sectores medios no les gusta escuchar. Es necesario para los sectores medios, que son los que más viven, además medio y medio alto, ¿no? Es decir, incrementar el ahorro. Es necesario que haya un mayor nivel de tasa de ahorro a nivel de las personas, de las familias. O sea, incrementar el ahorro individual en las AFAP. Individual, puede ser en las AFAP. Nosotros estamos proponiendo que para el ahorro complementario se habiliten otros instrumentos y otras instituciones también. Le pregunto, y brevemente porque quiero pasar a otro tema que nos quedan unos minutos. Mire, siempre se dice que en Chile fracasaron las AFAP. Yo no sé si Chile fue uno de los países donde arrancó con esto. ¿Fracasaron realmente ahí? No fracasaron las AFP, como se llaman allá, sino que fracasó el diseño. Es decir, nosotros en el 95 nos apartamos del modelo chileno, que era el paradigma que traían Fondo Monetario, Banco Mundial y demás. Y fuimos a un régimen mixto. El régimen en Chile depende exclusivamente del esquema que para nosotros es complementario, el del ahorro individual. Y eso realmente no funcionó. Es decir, no porque hubieran fracasado las AFAP, sino porque fracasó el diseño. Quien lo pensó no tuvo atrás a alguien como el contador Ariel Labrie, que supo decirle al Banco Mundial cuando vino con su fórmula y al Fondo Monetario, no, eso no, porque eso va a condenar a los mayores a la pobreza. Y eso es lo que llevó a tener las calles de Santiago llenas de gente protestando. Ahora, me mantengo en la AFAP con esta última pregunta. Hoy en día el Banco de Seguros del Estado oficia como garantía del pago y ahí había un descalce, o sea, con la gente que hablo me dice que el Banco de Seguros va rumbo a la quiebra si no se hace algo porque tienen que pagar las jubilaciones de las AFAPs. ¿Qué se está proponiendo para cambiar esa ecuación? El que paga las jubilaciones del segundo pilar es el Banco de Seguros. No es garantía, es el que paga, es el que asume el compromiso. Son las jubilaciones que tampoco son las jubilaciones de las AFAP, son las jubilaciones que surgen del ahorro que administraron las AFAP. Son las jubilaciones de las personas. Hasta hace unos meses, y más atrás también, había algunos aspectos normativos que llevaban a que el banco fuera en el camino ese que se indicaba. Eso cambió. Y cambió de una manera muy considerable. Hoy el Banco de Seguros no está en esa trayectoria, pese a que es la cartera por lejos más grande del Banco de Seguros. Es una cartera que, si no me equivoco, es aproximadamente el 50-60% del volumen de ventas del banco. Hoy no se da ya esa situación, sin embargo, también hay muchas oportunidades para mejorar esa parte, esa etapa del proceso, que es la etapa donde se desahorra lo que se acumuló previamente. Y allí tenemos varias ideas que hoy justamente empezamos a conversar en la comisión. Bien. Saldain, nos quedan 2 minutos nada más, me están avisando, y quiero por lo menos mencionar algo que siempre es polémica, la caja militar. La edad de retiro es lo que siempre se cuestiona a los militares. Hay muchos militares que a los, no sé, 40 años, 38 años, se jubilan y con el 100% del sueldo. ¿Eso se va a tocar de alguna forma? Sí, decididamente. Es decir, acá hay un principio de igualdad que debe imperar, lo cual no implica dejar de reconocer algunas diferencias que tienen que ver con la función. En el caso del servicio de retiros militares, nosotros estamos proponiendo, primero, que la figura del retiro obligatorio, que es esa que tiene la edad temprana, sea solo para personal militar propiamente, soldados y efectivos profesionales militares.
no para los servicios de apoyo, no para los médicos, no para los odontólogos, no para los abogados. O sea, se mantendría esta edad temprana de retiro para el soldado, digamos, sí, la tropa. Claro, nosotros la línea de base que tenemos fue la que fijó el gobierno del Frente Amplio con la reforma del 2018. Y allí le estableció la edad del soldado de retiro obligatorio en 48 años. ¿Por qué 48 y no más? Bueno, seguramente eso fue lo que se entendió en aquel momento que correspondía. Es decir, en aquel momento el Frente Amplio tenía la mayoría absoluta para establecer el sistema que quisiera. Podría haber hecho otro cambio, digamos. Ahí. Lo podría haber hecho. Nosotros pensamos que esa edad se puede ajustar al alza y estamos planteando, según las categorías, subas de entre 5 y 2 años según el grado de los militares. Y desde el momento que se apruebe la reforma, aquellos efectivos que están en el régimen viejo, que hoy son más o menos la mitad de los 24.000 efectivos militares, pasarían a tener un cálculo en proporción al tiempo de aportación al régimen viejo y al nuevo. Es un cambio sustantivo. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, el cambio más fuerte que estamos proponiendo es que todos los uruguayos aporten a donde aporten, vayan a un régimen mixto del estilo del Banco de Previsión Social, aun cuando lo administre otra entidad. Eso es lo que va a permitir que las nuevas generaciones no tengan que cargar con una mochila del tamaño que le estamos poniendo hoy. Bueno, me quedan cantidad de preguntas, la caja policial, la caja profesional, están trabajando en todo eso, pero tipo sí o no. Aguinaldo para los jubilados, en una época hubo, después se quitó, creo que en la dictadura. Está incluido en la fórmula de cálculo del sueldo básico jubilatorio. Los que tienen un aguinaldo por separado son los militares y estamos proponiendo darle el mismo tratamiento que al resto de los uruguayos. O sea, a ver, los jubilados civiles, digamos, que están en el BPS, ¿van a tener un aguinaldo a fin de año o usted dice que lo están pagando mes a mes? Cuando se le calcula el salario, la base de cálculo de la jubilación, se le calculan 13 meses. Se le calcula el aguinaldo allí. Ahí está. Los militares no, se le paga parte. Nosotros estamos proponiendo el mismo tratamiento que se calcule también los 13 meses. Y lo último, porque nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, los topes, hoy están topeadas las jubilaciones, ¿no? ¿Se va a mantener el tope? No las del ¿Se va a aumentar? mixto. Las del régimen mixto no están topeadas, las que están topeadas son los regímenes anteriores. Y sobre los regímenes anteriores nosotros no estamos proponiendo modificaciones. Muy bien. Saldain, muchísimas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias, Leo, y por la precisión de las preguntas. Mucha suerte en su trabajo. El 31 me dijo que presenta el informe final. Es la fecha que tenemos. Gracias. Amigos, de ustedes también me despido. Han sido muy amables, como siempre. Que pasen bien. Gracias. Hasta mañana.